Les explicaba que el régimen castrocomunista, en la medida en que se va intensificando la cuestión del coronavirus dentro de Cuba, en la medida que crecen los casos de contagio y también los fallecidos, el régimen arrecia, aumenta la represión no solamente contra los opositores, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes, sino contra toda aquella persona que intente sacar un teléfono móvil en la calle con la intención de filmar una fila, de esas filas tumultuosas y a veces hasta violentas, donde la población desesperada trata de adquirir alimentos y algunos productos de primera necesidad, jabón, detergente y otros productos necesarios en el hogar, que cada día están más escasos, cada día resultan más caros, más difíciles de adquirir, y en medio de esta parálisis donde ni transporte público hay, apenas se ven algunos vehículos moviéndose por la ciudad. Le estoy hablando principalmente de Santiago de Cuba, que es de donde más información tengo, pero también tengo información de otras partes del país. Hay una parálisis total, y en medio de esa parálisis total, los que sí no se detienen son las fuerzas represivas. Como siempre, la propaganda y las fuerzas represivas son, vamos, el fuerte de la tiranía, es lo que mejor saben hacer. Y están multando a muchas personas con hasta 3.000 pesos de multa por el decreto 370, que es el que el régimen tiene para regular la cuestión de las tecnologías, las informaciones, las conexiones a Internet, y a todo el que ven filmando, y hay tan paranoico que el que saque un teléfono para tomar una imagen o incluso para hablar con alguien, si hay una cola o hay una situación tensa o hay policía en el lugar, es decir, una prohibición total a que las personas tomen imágenes. Y cuando saben o cuando descubren que se trata de un activista, inmediatamente es detenido y multado, arrestado, y hay varios activistas que se encuentran en prisión provisional o en unidades policiales hace 8, 10 días, hasta 14 días, acusados de falsos delitos de desacato, atentado y propagación de epidemia. Vamos, que moleste a la población, porque cuando se escucha que acusan a un activista de propagación de epidemia, el que no lo conoce, pues dice, bueno, si estaba propagando epidemia o estaba violando las normas para evitar que se propague el coronavirus, pues entonces merece castigo. Pero no ha cometido ninguna falta del activista. La falta del activista es precisamente estar publicando la realidad que el régimen está tratando de ocultar. Hay varios periodistas, como el caso de Camila Cota, Mónica Baró, 12 Guantánamo en las últimas horas, que tienen 3.000 pesos de multa, que si no lo pagan, luego terminan en prisión con sanciones que pueden ser de 6 meses o también de 1 año, año y medio, según determine la policía política, la llamada seguridad del Estado. Y hay otros activistas que todavía están detenidos y acusados, como le dije anteriormente. El régimen quiere que tanto el mundo como la nación, es decir, digieran las propagandas que ellos están moviendo en sus medios. Ellos controlan la televisión, la radio, la prensa escrita, y lo que quieren es presentarse ante el mundo y ante los cubanos como los filántropos, como los humanistas que siempre están ayudando a otros pueblos y muy preocupados por el suyo, cuando eso es totalmente falso. Las carencias, las necesidades y el incremento de la represión es lo que en verdad está sintiendo y está afectando a la población en general. Oye, José Daniel, ¿qué tanto, yo intuyo la respuesta, pero en estos momentos la información que fluye respecto al coronavirus me parece la menos confiable es la de Nicaragua, que dice que solo tiene un fallecido, pero tiene unos cuantos miles por neumonía típica. En este sentido, la información que proporciona la dictadura respecto de sus contagiados, de sus tratamientos y sobre todo los fallecidos, ¿qué grado tú crees que pueda tener de verdad? Generalmente el régimen siempre miente y acomoda las informaciones según su conveniencia, pero hay elementos objetivos respecto a las noticias que el régimen difunde. Por ejemplo, ayer publicaban en el Granma, en el órgano oficial del Partido Comunista, que estaban en cuarentena 2 barrios, 2 repartos de acá de Santiago de Cuba, el reparto Marimón
y el reparto Guavita. Pues hace más de una semana ya sabíamos que eso estaba ocurriendo y ellos no lo informaban. Sin embargo, no dan información que, respalden esas medidas extremas. Si estás tomando esas medidas extremas, si estás cerrando totalmente repartos de la ciudad para que nadie entre ni salga, es porque cuando los vecinos te dicen están sacando casos de contagiados de acá a menudo, es porque están los vecinos diciendo la verdad y eso no se corresponde con los números que en los partes van dando sobre la situación de contagiados acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Otra de las situaciones que ellos no mencionan, no informan y que asusta mucho a la mayoría de los santiagueros y de los cubanos en general es la poca capacidad que tienen y las pésimas condiciones de la mayoría de las instalaciones médicas, de los hospitales y de los albergues que según las informaciones de los medios oficiales están acondicionando o han acondicionado para ingresar, para recibir a los contagiados o a los que están bajo sospecha de contagio. Es decir, todo eso está alarmando y preocupando mucho a la población, además de las carencias, las necesidades, la falta de una alimentación adecuada para que las defensas de los posibles contagiados respondan de la manera satisfactoria al ataque del coronavirus. Todo eso tiene alarmado a muchos ciudadanos y la noticia del régimen nada tocan, nada dicen al respecto. Los datos que más nos van a doler en todo el mundo son los muertos, ¿no? Los fallecidos por el coronavirus. Sabemos que, pues obviamente, eso es lo más difícil de tapar, ¿no? Una cifra, un contagio, una medida se puede ocultar, pero los muertos es muy difícil que se oculten, ¿no? Y vemos que incluso los países más adelantados, como Italia, España, la propia contabilidad se les ha dificultado por tener personas que mueren en sus casas, en asilos, lejos, y que no los pueden ni siquiera contabilizar, y eso que hay transparencia. Ahora, en Cuba, yo creo que lo que nos toca aquí en la región es más o menos en mayo, la época, bueno, ya en unos días, la época en que los contagios avanzan y llevan a hospitalizaciones graves y a terapia intensiva y a muertes. ¿Tú crees que haya manera de poder buscar realmente dónde están estas personas? No podemos hacerlo con la rapidez y No. en todos los lugares del país, porque, por ejemplo, nuestras fuentes, nuestros activistas, no todos poseen móviles inteligentes ni tienen conexión a... Pero los activistas nuestros, ubicados en diferentes partes del oriente del país, que es donde mayor presencia tenemos, pero también hacia la región de Camagüey y en el occidente de Cuba, siempre hay 1% de ellos que están listos, están buscando la información, están al tanto de lo que pasa, por eso es que nos los están deteniendo, por eso los están multando, por eso los están tratando de silenciar o de asustar, para que no busquen información, no recaben datos ni nos los envíen. Es decir, el régimen está tratando de evitar eso, pero estamos en condiciones de romper ese control y ese terror que el régimen trata de infundir para evitar que la información veraz, objetiva, camine. A manera de paréntesis, aquí tenemos una vieja experiencia de que el régimen, por ejemplo, en situaciones anteriores con las muertes, por ejemplo, por dengue, el régimen las encubría y les ordenaba a los médicos diagnosticar o redactar en el acta de defunción que la muerte había sido por otra cuestión, no porque había contraído el dengue hemorrágico, y el dengue hemorrágico le había quitado la vida al paciente. Eso incluso años atrás le costó prisión hasta un médico santiaguero. Pero sí vamos a estar informando, vamos a estar mostrando incluso imágenes de lo que vaya pasando. Ojalá no haya que hacerlo, ojalá se controle el virus, ojalá no solamente en Cuba, sino en todas las Américas y en el planeta. Pero siendo objetivo, realistas, sabemos que es una cuestión bien difícil y que vamos a enfrentar momentos muy complejos. Hemos estado coordinando y dándole forma a las estructuras sencillas, pero que funcionen en la práctica, no solamente para saber qué está pasando, sino también para ayudar en todo lo posible y para mantener informada a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional, y también hemos estado recabando apoyo, no solamente moral, sino apoyo en todos los campos,
en la medida en que se pueda ir profundizando la crisis en Cuba. Pero la respuesta, hermano mío, amigo mío, es que sí, vamos a estar informando muchísimo, ya lo estamos haciendo y vamos a ampliar nuestra capacidad. ¿Qué pasa? Tengo apenas 15 días de haber salido de la prisión y la mayor parte del tiempo la he estado empleando precisamente en este tipo de labor para poder responder de la manera más efectiva posible. Bueno, estamos con José Daniel Ferrer, estrenando su libertad aquí con nosotros, aquí en Justicia Cuba. Yo creo que hay unas graves responsabilidades, hay gente responsable de estas enfermedades y de estas muertes, empezando desde el origen de China, pero también cómo se ha administrado la enfermedad, cómo se ha controlado. Hay países muy exitosos, como Taiwán, como Alemania, como países que han logrado tener éxitos, y países terribles, ¿no? Como precisamente España en Europa, ¿no? Con estos socialcomunistas, y lo que esperamos que venga para Latinoamérica con toda esta mentira, sobre todo en estas dictaduras. Y llegando al tema de los responsables, pues hay responsables desde el propio Raúl Castro y para abajo, toda esta estructura dictatorial, que van a ser responsables por haber mal manejado esta epidemia, de todas y de cada una de los fallecimientos que se den en Cuba. Por eso te digo que yo creo que puede configurar como carga de delitos de lesa humanidad el mal manejo de una enfermedad, de una epidemia, prácticamente una guerra biológica, y independiente de si el responsable es China o Cuba, ¿no? Pues son cubanos y chinos responsables de esto, a los cuales se tendrá que juzgar. Por eso me atreví a pedirte el análisis de cómo vamos a tener la información, ¿no? Porque hay una estructura criminal a cargo de una epidemia. Eso es una combinación terrible. Totalmente de acuerdo y nos alegra saber que están ustedes muy atentos, vigilantes en cuanto a esta situación, porque además de lo terrible que resulta la pandemia y de las afectaciones que ya viene causando por todo el planeta, aún más terrible sería que quedase impune, totalmente impune, la culpabilidad de estos regímenes, empezando, como bien usted decía, por el régimen chino, que, por cierto, la prensa del régimen castrocomunista maneja de tal manera la cuestión de la culpabilidad de China que parece como que China ha sido el ejemplo a imitar en el combate contra la enfermedad, cuando es todo lo contrario, cuando la responsabilidad de que se haya esparcido por todo el planeta es principalmente de ellos, recae principalmente de ellos, y que ocultaron información desde un inicio y que han estado manejando las cifras y la respuesta a la enfermedad de la manera que generalmente los hacen estos regímenes, que nunca va en consonancia con la verdadera preocupación por sus pueblos, sino por la imagen de los gobiernos, de las dictaduras que ellos sustentan, que ellos mantienen. Muchas gracias. Pues sí, los dos partidos comunistas, ¿no? El comunista chino y el comunista cubano, grandes cómplices en toda esta epidemia. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. Es una gran alegría tener presente a José Daniel. Un abrazo, Orlando. Un fortísimo abrazo para ti, para el directorio, para la asamblea. Un abrazo fraterno, siempre en sintonía con ustedes. Son nuestros hermanos, siempre los tenemos presentes y vamos luchando juntos por la libertad, la democracia y el fin de la tiranía. José Daniel, yo quisiera que tú les pusieras a los miembros de la Comisión de Justicia Cuba, que han hecho un trabajo incansable, que ha llegado a unos niveles tremendos. Una cosa que nos preocupa a todos es la situación de los presos políticos, sobre todo frente a la pandemia y el mal estado que sabemos que existe de higiene en las prisiones castristas. ¿Podrías hablar un poco de eso? Sí, cómo no, Orlando, cómo no, con mucho gusto, mi hermano. Y sin duda es la gran preocupación, es el punto, digamos, que más nos preocupa, porque el preso político es la víctima siempre, y bien lo conoce, como también lo conocen nuestros amigos de justicia de Cuba. El preso, el opositor, el disidente, cuando cae en manos de los carceleros, de sus verdugos, de los agentes del régimen, cuando es aislado de la familia, cuando no tiene un teléfono, cuando no tiene comunicación con el exterior, como me hicieron a mí durante 6 meses, que apenas pude tener algunos contactos con la familia y nunca me dejaron ni siquiera hablar vía telefónica. El preso se encuentra en una situación de indefensión terrible, y encima de la situación permanente durante años, décadas, el preso político, la población penal en general, pero sobre todo el preso político,
pasa hambre, vive en condiciones de total hacinamiento. La cantidad de reclusos, de presos, el preso político, junto generalmente con delincuentes comunes, hacinados en espacios donde la población penal es tan alta que las personas conviven hombro con hombro, rozan unos con otros, hay que hacer hasta cola para entrar al baño, los baños están siempre con una higiene pésima, terrible, porque escasea el agua, escasean los productos de aseo, la alimentación es deficiente, muy poca, muy reducida, de muy mala calidad, generalmente con productos en estado de descomposición. El régimen puso que los alimentos que dejan pasar a prisión son alimentos completamente sellados, generalmente en envases plásticos o de nylon, y esos alimentos hay que comprarlos en las tiendas en divisa. Es decir, que no todo el mundo puede adquirirlo. Bueno, encima de todas esas dificultades que tienen que ver con la pésima higiene, el hacinamiento, la mala alimentación, la pésima atención médica, ahora con el coronavirus, el régimen, como lo que siempre sabe hacer de manera rápida, es imponer medidas restrictivas y represivas. Prohibió primero las visitas a prisión. Se suspendieron las visitas ya hace aproximadamente 14 o 15 días. Pero dijeron que iban a permitir, porque ellos saben que la alimentación que ellos dan, conduce a la desnutrición, a que se enferme el recluso, a que caiga en un estado que lo hace proclive a que cualquier enfermedad infecciosa se adueñe de su organismo. Dijeron que iban a permitir los alimentos, esos pocos alimentos que la familia lleva, que los familiares podrían depositarlos en la entrada del penal. Pero hace unos días prohibieron también eso. En este momento, no solamente los presos no reciben visitas, sino que tampoco reciben ningún tipo de alimento. Cualquiera podría decir, pero bueno, es una medida fuerte, dura, drástica, pero es para evitar los contagios. No, es una medida injusta y arbitraria que no va a evitar los contagios, porque los guardias, los carceleros, entran y salen todos los días con total facilidad. Para ellos no hay aislamiento, no hay cuarentena y son muy dados a violar toda norma de higiene. Es decir, que la situación se hace bien difícil para toda la población penal. Y encima de eso, la situación del preso político es aún más compleja, porque el hostigamiento, la vigilancia que no tiene el prisionero común, sí el régimen la aplica constantemente contra el prisionero político. Y por estos días se ensañan de manera muy cruel y le recluyen o le controlan a través de delincuentes comunes que, a cambio de algún tipo de beneficio de parte de los carceleros, hostigan, agreden, golpean e incluso hasta apuñalan, porque se han dado casos a prisioneros políticos, para que el prisionero político se asuste, se acobarde, tema por su vida y no denuncie, no dé a conocer a los grupos de derechos humanos, a los grupos opositores, a la prensa independiente, cuáles son las verdaderas condiciones que tienen en el penal y cómo se están manejando las cosas en el penal en medio de esta peligrosa y terrible pandemia. Bueno, José Daniel, la situación que encontraste después de salir, después de ese aislamiento que tuviste tan profundo en los 6 meses, ¿qué tanto notaste en el ánimo de la oposición, de la resistencia, que hubiera un cambio, una mejora, un nuevo reto después de que estuviste aislado? Lo más positivo que he encontrado es que estamos más en sintonía y más unidos y más dispuestos, la mayoría, a trabajar juntos en aras de la libertad y la democracia y en aras de acabar con la tiranía y con todo lo negativo que representa el régimen castrocomunista y también sus aliados en el continente. Así que es una cuestión de solidaridad también de parte de la oposición cubana con nuestros hermanos nicaragüenses y venezolanos, que son quienes sufren de una manera más difícil y dura un régimen muy estrecho aliado del régimen de La Habana y que han sido incluso discípulos de los Castro a la hora de implementar todas las medidas que han implementado en sus respectivos países en contra de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Otra cuestión muy positiva es que a pesar del incremento marcado, notable de la represión durante los últimos meses, hay una juventud rebelde en crecimiento que no se doblega. Y cuando quiebran la voluntad de un joven, se levantan dos.
o se levantan 3. Y eso también es muy esperanzador, es muy positivo. Y también en 6 meses he visto cómo la juventud principalmente está utilizando mucho más que cuando me encarcelaron en octubre la internet, las redes sociales, principalmente Facebook. Se toca a uno que jóvenes que apenas tienen recursos para sobrevivir, hacen todo lo posible por tener unas horas de conexión a internet para buscar información, difundir información, y lo hacen por cuestiones personales, pero también se preocupan y se interesan qué se está diciendo y qué se está publicando sobre la realidad nacional y a favor de la libertad y en contra de la dictadura. Eso también ha mejorado notablemente en 6 meses. Eso es una realidad. En prisión pude notar otra cuestión favorable, y es que a pesar de que el régimen tiene muy bien controlado a sus agentes del Ministerio del Interior, los controlan con el pánico, con el terror que infunden sobre ellos y con los salarios más altos que pueda recibir trabajador alguno en Cuba. Un suboficial en prisión recibe un salario superior al de un médico especialista y recibe una serie de productos alimenticios, zapatos y otros regalos que el régimen les da con la intención de, al menos acompañando con esos tipos de regalos y de premios materiales, el terror que le infunden en lo psicológico. Es decir, para tenerlos totalmente sometidos y fieles a los dictados de Raúl y de Díaz-Canel en cuestiones de represión, en cuestiones de mantener a la población controlada. Pero esos mismos oficiales, cuando lo escucha, cuando uno los oye conversar entre ellos, demuestran su descontento de muchas maneras. Por ejemplo, yo pude oír discusiones de un suboficial con un mayor, el mayor presionando al suboficial para que el suboficial se hiciese militante del Partido Comunista. Y el suboficial diciendo que no, que él se quería retirar pronto y que no quería ser militante del partido. Y el mayor le amenazó de la siguiente manera: pues si no te haces militante del partido, no vas a tener más java ni vas a tener más estímulo. Es decir, hay un descontento creciente hasta en la propia fila de los militares, de los agentes del Ministerio del Interior, de los mismos militantes del partido, porque la situación se hace insostenible de día en día. La situación al interior de Cuba es una cuestión de desesperación en todos los campos. Muy bien, José Daniel. Oye, hablando de esto de los médicos, resulta que por coyuntura nos están mandando ahora a México a unos médicos cubanos. Parte del programa este que tienen para hacerse de divisas, la dictadura. ¿Nos puedes comentar un poquito más o menos del perfil de estos señores que envían por el mundo? Sí, hay dos perfiles que difieren. Hay dos perfiles principalmente en esta cuestión de los médicos que el régimen exporta, vende al exterior, porque lo que hacen es buscar dinero y favores políticos. Ellos saben que cuando propaganda, dinero y favores políticos. Ellos, por un lado, la supuesta filantropía del régimen, el humanismo ese que ellos llaman socialista, fidelista, que es una gran farsa, una gran hipocresía, y por el otro, además del dinero que obtienen, los favores políticos. Saben que cuando le envían médicos a un aliado, amigos de ellos, como digamos Andrés Manuel López Obrador, este va a hacer algún elogio en un momento dado y va a cerrar filas con ellos en cualquier foro internacional y los va a apoyar a profundidad, de manera comprometida, y eso para ellos resulta muy importante. Estos regímenes, aun cuando en su fase de mayor poder, aun cuando están o se sienten muy fuertes al interior, siempre necesitan de apoyo y solidaridad de sus aliados por el mundo. Entonces, esas tres cosas ellos las tratan de buscar con dos tipos de médicos. Uno, especialistas bastante capaces que los envían hacia México, los envían hacia Argentina, a Brasil, Arabia Saudí, a Marruecos, a cualquier parte donde le pidan que les manden esos especialistas, y dejan a los barrios, a los hospitales, a los policlínicos aquí en Cuba sin buenos especialistas. Aquí se quedan los hospitales y los consultorios médicos y los policlínicos sin los mejores médicos. Entonces hay otro tipo de médicos que es el que más envían hacia lugares como Venezuela. También lo estaban enviando mucho hacia el Brasil antes de que Bolsonaro le pusiese fin
a ese tipo de acuerdo con el régimen cubano y los envían hacia otras partes, como hacían también mucho hacia Bolivia. Son médicos recién graduados que apenas han terminado el servicio social, que son muy inexpertos, sus habilidades profesionales son bien limitadas, su calidad profesional deja mucho que desear y esos médicos van a parar aquí. La población a menudo se queja del mal trabajo de esos médicos. Sin embargo, esos médicos, muchos de ellos sin vocación siquiera para la medicina. Entonces, ese es el dos tipos de médicos en resumen. El especialista bueno, que dejan al cubano sin la atención de buenos especialistas para vender su mano de obra al extranjero, y el médico recién graduado, recién terminado el servicio social o que acaba de hacer una especialidad, que comienza como aquel que dice a aprender de la medicina. Cuando comienzan a aprender de la medicina, los envían, los mandan en estas misiones con la intención de recibir dinero, de recibir recursos y, por supuesto, la atención que van a dar en una aldea o en una selva, ya sea en África o en América Latina o en cualquier parte del mundo, no es la mejor. Es bastante deficiente y hasta peligrosa para los pacientes que pasen por sus manos. Gracias. Oye, y estos señores, además de tener experiencia médica, de la que sea buena, amplia o pequeña, ¿tienen algún tipo de entrenamiento en materia de ser agentes de la dictadura? Inmediatamente que un médico decide o decir, consigue que lo capten, que le den la posibilidad de salir a una de estas misiones, lo primero que obligatoriamente tienen que pasar es una escuela del Partido Comunista. Inmediatamente van a esa escuela y tienen que recibir allí una serie de entrenamientos políticos que los convierten en agentes de influencia política en el lugar donde llegan. Y si los contrata Maduro, si los contrataba Chávez, si los contrataba Evo Morales o Dilma Rousseff, su misión principal, más que atender al paciente, es convencer al paciente de que debe votar y apoyar a ese político de izquierda radical, de izquierda extrema, es decir, muy autoritario, y que es el aliado incondicional del régimen castrista, y por lo tanto ellos deben hacer proselitismo político a favor de esas personas. Le cuento un caso, el médico que usaban en la prisión de Aguadores para que mintiese públicamente sobre mi salud y sobre las condiciones en que yo me encontraba. En una ocasión discutí con él porque me dijo que si yo no quería sufrir esas condiciones de aislamiento extremo, de pésima higiene, sin un colchón, con pésima alimentación, sin ropa, con un hongo que me salió en las piernas debido a un colchón contaminado que me daban en horas de la noche y me retiraban en la mañana, me dijo que si yo no quería pasar por eso, que no cayese preso. Es decir, como que todas esas cuestiones extremas, inhumanas, violatorias de los derechos elementales de la persona, el que quiere evitarla, porque no se meta a criticar al régimen. Y le digo yo textualmente, se ve bien que estás luchando una misión. Me miró medio que estupefacto y se recuperó y me dijo, no, yo no trabajo por misiones. Sin embargo, 15 o 20 días después de esa discusión, desapareció. Y mi esposa luego me cuenta que otros médicos y conocidos de la ciudad le habían dicho, está en Venezuela, lo mandaron para Venezuela. Como ese caso muchísimo, incluso 2 médicos que fueron usados para testimoniar falsamente contra mí en el juicio de una manera ridícula, de una manera totalmente contraria a las nociones de cualquier médico o incluso de una persona no médico que tenga los conocimientos elementales sobre lesiones, golpes, traumas. Bueno, mintieron de una manera totalmente ridícula, exagerada, con una clara intención, ganarse la misión. Y la misión pasa por eso, por incondicionalidad, por sometimiento total en lo político al régimen. Mienten, falsifican certificados médicos, maltratan a sus pacientes, porque lo que le motiva es salir hacia cualquier parte del mundo donde reciban un salario o de donde provenga un salario para ellos mayor que el miserable salario que el régimen les designa, les paga aquí en Cuba. Tocaste una cosa muy importante, José Daniel, que te quería pedir que ahondaras en ella. Hablaste de un creciente estado de unidad y coordinación dentro de las filas de la resistencia en Cuba. Sin duda, dentro y fuera.
no, te aseguro, y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en ello, y que estamos en total sintonía. Creo que no habíamos tenido antes mejores condiciones y mejores relaciones entre la mayoría de las organizaciones que abogamos, que luchamos por la democratización de Cuba, que lo que estamos teniendo, lo que estamos experimentando en este momento, tanto dentro de Cuba como en el exterior. Siempre hay, opiniones, criterios diferentes sobre uno u otro punto, pero el nivel de entendimiento que estamos teniendo actualmente es el más positivo que más de 20, 25 años que llevo en la oposición organizada, más el tiempo que llevaba como opositor clandestino, pero siempre observando, yendo por la radio de onda corta qué estaba sucediendo al interior de Cuba y en el exterior. Créeme que, como ahora, nunca había visto que estuviésemos en tan buen momento. Creo que lo que falta ahora es decir, lo que está faltando es que no permitamos que nuestras energías se pierdan en diferentes cuestiones, pasando por alto lo que podemos combinar en cuanto a energías, esfuerzo, tiempo, proyectos, habilidades, talento, para empujar con la mayor fuerza, para llevar hacia adelante con las mayores energías la causa que defendemos. Y sobre todo, también algo muy positivo que está ayudando a que esto sea posible es precisamente este tipo de comunicaciones que ahora estamos sosteniendo. Antes, para yo poder comunicarme con Orlando, podían pasar días porque no teníamos ni un teléfono fijo para comunicarnos con el directorio. Y si él nos llamaba, podía pasarse 3 o 4 días tratando de ubicarnos, de localizarnos para poder tener una conversación. Entonces, nada segura, porque quien primero escuchaba lo que estuviésemos hablando era precisamente el régimen. Ahora podemos burlar todos esos controles con habilidad, con inteligencia, con ciertos conocimientos tecnológicos, y ahora le resulta al régimen muy difícil impedir una comunicación rápida, precisa, en un momento dado para acordar o decidir qué hacer o cómo hacer algo a favor de la causa. Excelente, José Daniel. Oye, pues a nombre de la comisión, de todos los integrantes, de todos los que trabajamos en este proyecto, queremos decirte varias cosas. La primera, que en este esfuerzo de unidad cuentas con nosotros, somos parte de esa unidad, somos parte del mismo proyecto que es la libertad y la democracia para Cuba. Cuenta con nosotros para ello, ¿no? Te queremos agradecer tanto lo que has hecho dentro de Cuba, como estos minutos que nos has dedicado de tu valiosísimo tiempo, de estas horas que estás despierto, aprovechando que te tenemos en mucha actividad, que nos hayas ayudado. La información que nos proporcionas va a dar pie para que podamos profundizar en las investigaciones y también pues, que se sepa la verdad de lo que pasa dentro de Cuba. Acuérdate que no siempre llega la información, no siempre llega la verdad, no siempre llega completa. Estos contactos son valiosísimos para nosotros y queremos expresarte nuestra profunda admiración y agradecimiento. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Otra de las cuestiones fundamentales que hacen que tengamos muchas esperanzas y fe en que vamos a democratizar pronto a Cuba es que contamos con amigos comprometidos con la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el continente y en muchas partes de América Latina. Eso es fundamental, que nuestros pueblos, nuestros políticos estén en sintonía con la defensa de la libertad y la democracia, no solamente para los cubanos, sino para todo el continente, porque todos sabemos que la matriz del mal, la matriz de estos regímenes tiránicos dictatoriales radica precisamente en La Habana, y que el maestro fundamental era precisamente Fidel Castro. No, pero aparte, si me permite, señor presidente, me gustaría despedir a José Daniel, agregando que, al margen de suscribir todo lo que René decía, que es cierto y comparto, es muy importante que personajes y que líderes como José Daniel, que se juegan hasta la última consecuencia en pos de la lucha por la libertad y el respeto de los derechos humanos, sean agentes también multiplicadores y amplificadores de todo lo que pasa fuera de la isla, que muchas veces ni los propios cubanos lo saben, lo que están combatiendo día a día contra la tiranía. Y a veces en esa lucha que uno, por estar incomunicado, sobre todo si están en prisión, imagínate que Daniel, sabiendo todo lo que pasaba, a veces se sentía que estaba aislado.
cuanto más aquellos que no están al tanto de lo que pasa y lo que se hace desde México, España, Uruguay, Chile, Perú, bueno, todos los países que integramos la comisión y otros tantos que también están trabajando y luchando por eso. Entonces, el reforzar esa idea, el que sigan unidos todos los grupos opositores, tienen que hacer ese llamado y trabajar cada vez más en la unidad, porque es la manera que se va a poder derrotar el régimen, y sepan que no están solos. Acá vemos unos cuantos países que integramos la Comisión Justice Cuba, que estamos comprometidos hace más de una década, pero trabajando en el último año fuertemente con todos los crímenes de lesa humanidad, con esta buena idea que tuvo René Bolio y que bueno, nosotros lo estamos secundando y apoyando para tratar de dar una mano, no para decidir el futuro de Cuba, sino para darle una mano a ustedes a que en libertad puedan ser arquitectos de su propio destino. Así que bueno, me despido por acá y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo también, y lo que acaba de mencionar es de vital importancia. La información es vital para mantener el ánimo entre la gente. Un fuerte abrazo y ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Me parece muy positivo y enriquecedor para lo que hacemos a favor de la libertad y la democracia. También quería decir, José Daniel, si tú quieres informar sobre esta sesión desde UNPACU, por favor, hazlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy positivo y de hecho lo agradecemos grandemente. Ahí te vamos a retuitear todo lo que pongas ahí para sacarlo por todos nuestros países. Eso es muy importante, y que llegue a nuestra gente al interior de Cuba, que se sepa lo que ustedes hacen, toda la labor solidaria, comprometida en la defensa de los derechos de los cubanos, de las libertades fundamentales de todo nuestro pueblo. Eso es de muchísima importancia. El régimen siempre ha sido muy listo en eso de hacer ver que quienes tienen apoyo y solidaridad por el planeta son ellos, y que el pueblo está abandonado a su suerte y que no cuenta con la solidaridad ni el apoyo de nadie importante en el planeta. Yo quería decir solamente un punto muy importante, siempre lo digo para José Daniel. Tan importante es que se dé la información a lo interno de Cuba, de lo que se está haciendo afuera, como para nosotros lo que ustedes hacen. El mundo necesita saberlo, porque si el mundo no lo conoce, decimos el régimen está cambiando, esto es una maravilla. Eso fue lo que se quiso hacer anterior con el gobierno de Obama y demás. Dijeron Cuba está en cambio. Y algo importante es que la disidencia y todos los dirigentes, cualquiera que esté en oposición, que lo haga saber fuera de Cuba. Usted mismo lo estaba diciendo, hoy tienen los mecanismos especiales para poder burlar un poco el Estado. Pero bueno, entonces yo de verdad que lo felicito, le mando las fuerzas para que siga adelante. Todo lo que ha tenido que soportar solo lo hace de verdad un líder con coraje, y que pues bueno, esto pueda llegar también, te digo, fuera de Cuba. Es importantísimo. Sería todo, y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Le agradezco enormemente sus palabras y coincido plenamente con ellas. Vamos a estar trabajando precisamente de una manera cada vez más efectiva en ese campo. Que ustedes puedan conocer qué hacemos en nuestra lucha diaria, por dónde van las cosas y qué cosas mejoran o qué cosas incluso empeoran de día en día por la represión y la mala voluntad del régimen que controla los destinos de la nación. Muchísimas gracias.